Parece ser que cuanto más temprano en la vida, más sensibles somos al entorno, y por eso todo aquello que experimentamos en la infancia es lo que más nos impregna, más nos afecta y más nos transforma. Siguiendo este razonamiento, probablemente nuestro periodo de gestación en el útero de mamá sea el momento más sensible de nuestras vidas. Saltemos allí un momento con nuestra imaginación para revivir esta experiencia. El abrumador protagonismo que el corazón de mamá, pateando 80 veces por minuto, la bolsa que me contiene durante los 9 meses. Tum, 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 pegado a nosotros, ¿no? Uh-huh. Siendo nosotros todavía un globo de agua, imagínate que este latido no es un sonido del entorno, sino una vibración que nos atraviesa profundamente, estimulando por dentro a nuestras células para su desarrollo. Pero este golpe seco y rítmico no es el único estímulo. También está muy presente el diafragma, que se apoya sobre nosotros cada vez que mamá respira, inflando sus pulmones. Fuerza que me comprime contra la pelvis, ¿no? Creando dentro de la cavidad abdominal otro latido, ¿no? Un ritmo de compresión y expansión, ¿no? Que acompaña el movimiento del diafragma. También están presentes los movimientos del aparato digestivo con sus propios ritmos. Hoy sabemos, gracias a la bioingeniería, que estas vibraciones rítmicas son fundamentales para nuestro desarrollo. Estamos vivos gracias a la sincronización de los diferentes ritmos de nuestros sistemas orgánicos. Esto hoy nos permite entender con mucha más profundidad por qué es tan importante la música en nuestras vidas. ¿Serán los ritmos de la música que nos conmueve, las vibraciones que resuenan con los ritmos de nuestros cuerpos? ¿Cómo estás, Alex? Bien. Qué buena pregunta la que haces, ¿no? ¿Desde dónde esta preferencia o esta singular relación que tenemos con la música nos viene, ¿no? Y está bueno pensarlo así. Estuvo bueno seguirte en las palabras de lo que venías proponiendo, porque creo que es algo que no nos ponemos a pensar, ¿no? A menudo en esos primeros momentos, ¿no? Durante la gestación y el desarrollo. Tiene una carga política también, que no es mi intención meterme ahí para nada. No, perfecto, sí, entiendo. No, creo que el punto tiene que ver justamente más precisamente con lo que es estar en uno, ¿no? Es lo que es ser un organismo dentro de un organismo, al que le pasan cosas, ¿no? Y cómo en ese hecho de que nos pasen cosas aparece el ritmo o varios ritmos. Y vos hablas de sincronización. Y muchas veces hemos hablado de la importancia de cómo se sincronizan los sistemas para que funcionemos de algún modo, ¿no? La vida se puede pensar quizás como una serie de procesos sincronizados, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiene que ver esto con la música? Y quizás el primer punto que me viene a la cabeza es la música en tanto ritmo, ¿no? Porque desde ahí lo traes, desde el latido, de respiración, ¿no? Y el ritmo tiene que ver con el movimiento. Y yo me acuerdo cuando estudiaba música hace mucho tiempo, hay una interesante... Perdóname. Sí. Si hablas de ritmo, para no meterte todavía en melodía, Ok, sí. Yo no quise extenderme demasiado con la introducción, pero también existen gradientes de concentración, por ejemplo, en lo químico, Ajá. que pueden, digamos, que son, también se superponen a los ritmos mecánicos que nos estimulan, sí. ¿no? Sí, tal cual. Y ahí, bueno, ahí es donde uno puede empezar a darse cuenta de que los ritmos no son algo rudimentario, ligado solamente a la cuestión o meramente a lo mecánico,
A ver, vamos si querés, meternos un poco a pensar sobre eso. Y muy bien hiciste la distinción, melodía y ritmo. Cuando hablamos de música, lo primero que quizás se nos viene a la cabeza es eso, la música, melodía y ritmo. Y te decía que cuando estudiábamos, tuvimos armonía, y ahí es muy lindo ver la historia de la música, cómo arranca la música occidental, fundamentalmente, desde los instrumentos o el canto, y también vamos a ver quizás la diferencia de lo que es tocar un instrumento y lo que es la canción, ¿no? El poder expresar musicalmente a través de la voz. Para el cual tenemos unos videos, ¿no? Dos videos que le fueron muy bien también, sobre la voz humana, ¿no? Sí, y también me estaba acordando que habíamos hecho uno de lo que significaba o más que nada el significado de las ilusiones auditivas. ¿Te acordás? Sí. De cómo también aparecen distintos tipos de construcciones que hacemos a partir de las cosas que percibimos, y las maravillas que uno puede encontrar ahí, ¿no? Bueno, en definitiva, la melodía aparece porque el ritmo está. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando estudiamos armonía, por las características que tiene la propia música, que ahora vamos a ver, por dónde pasó Pitágoras, la huella que dejó en Platón, y cómo nos vamos en vez de salir de la caverna, quizás nos metemos en la caverna para recuperar algunas cosas que están fuera del mundo ideal, ese del metafísico perfecto, ¿no? del intelecto. En ese viaje que vamos a hacer hoy, no deja de ser importante esto mismo, para que haya melodía tiene que haber ritmo. ¿Por qué? Porque si no, no se nota la melodía. En definitiva, la música occidental fue haciéndose polifónica con el tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que empezó a haber independencia de distintas voces. Cada uno tenía su propia independencia y se entrelazaban, ¿no? Formando las armonías, pero lo que hace a cada una de las voces, para que uno pueda distinguirlas y ver que tienen una identidad propia y demás, no es la armonía que forma en la simultaneidad de sonidos con otras voces en determinado momento, sino los movimientos que se hacen con ritmo para que la voz aparezca y destaque por sobre la combinación perfecta de sonidos simultáneos, ¿no? Te sigo, sí, ¿Me sí, seguís? sí. Acá en este tema me sacás vos varios cuerpos a mí, ¿no? Así que estoy aprendiendo. Bueno, Pero claro, es como la estructura de tiempo, digamos, es lo que le permite a la melodía. sí. O sea, en la medida que vos... O de tempo. De tiempo y de tempo, claro. Ahora, cuando vos, ¿no? En la música, si las voces no se diferencian rítmicamente, es muy difícil notar esas voces. Porque cuando suenan todas en simultáneo, lo que están haciendo de alguna manera es replicar, ¿no? En la armonía que se forma con sonidos simultáneos, lo que ya resuena como armónicos, que eso es un fenómeno acústico y físico que se da donde la vibración de una nota incluye vibraciones de otras notas que se perciben muy poquito o casi nada, ¿no? Entonces, de algún modo, si suena una nota, están sonando otras notas. ¿Sí? No cualquier nota, y eso es lo que después voy a, si quieres, meterme un poquitito porque me parece fascinante. Es algo que los pitagóricos y demás, que eran los que estaban embelesados por la armonía universal a través de las relaciones numéricas, ¿no? El universo matemático. Los tipos quisieron explicarlo todo desde ahí, ligado fuertemente también a las armonías que encontraban en la música y a las diferencias de notas que encontraban. ¿A qué quiero ir? A que
sin ritmo no hay melodía, en el sentido en que uno puede diferenciar la melodía gracias al ritmo. ¿Por qué? Porque si no, lo que tenés son notas simultáneas que en definitiva están explicitando o haciendo sonar más fuerte las notas que están implícitas en la nota que ya está sonando. Ok. ¿No? Y ahí es donde aparece la cuestión de la riqueza musical, ¿no? Y la conceptualización pitagórica, o sea, de Pitágoras se dicen muchas cosas, y el movimiento que creó, un movimiento que se saben ciertas cuestiones, pero no deja de estar envuelto en misterios, ¿sí? No se sabe bien cómo murió, qué le pasó. Algunas cosas se repiten y se dicen, ¿no? Que es originario de la isla de Samos, pero que después de un tiempo se fue a Crotona, que es en el sur de Italia. Ahí forma su escuela. Sin haber, ¿no? A los 40 años, dicen, y a todo el mundo le atribuían, ¿no? A todos los sabios de aquellos tiempos le atribuían haber ido antes, haber viajado por Egipto, Babilonia, ¿no? Como que tenían que venir de Oriente o de otros lugares con un saber, ¿no? Que tiene Pitágoras es sentido. el del teorema. El del teorema de Pitágoras, que uno dice, ¿lo descubrió realmente Pitágoras? Porque pudo haber traído un saber, ¿no? De otras latitudes, aunque lo sistematizó ¿no? Y también pasó en Occidente mínimamente con su nombre, ¿no? Que tiene que ver con esa, ¿no? Que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos de un triángulo rectángulo, ¿no? ¿Y por qué es importante Pitágoras para la música? Porque es un tipo que descubrió que hay relaciones matemáticas armónicas entre las notas. Y en definitiva, es lo que se termina explicando, y cuando se estudia acústicamente los sonidos, uno dice, pero ¿por qué hay algunos sonidos que suenan bien unos contra otros, contrapuestos, y otros no? O algunos suenan más agradables y otros menos agradables, o algunos más reconfortantes y otros más tensos, ¿no? Uno dice, bueno, es una construcción cultural, sí, pero tiene un apoyo que desde la acústica está ligado a la física. O sea, cuando nosotros cantamos una misma nota a una octava de diferencia, una nota vibra el doble de frecuencia que la otra. O sea, multiplicas la frecuencia por 2, y el tipo empezó a darse cuenta de que en el monocordio, cuando partía la cuerda en 2, aparecía entonces una nota, pero que tenía que ver con dividir, ¿no? Este parangón de decir, si yo divido una cuerda en 2, estoy teniendo proporciones muy concretas que permiten sacar ¿no? Obtener un intervalo que es armónico con la nota anterior, ¿no? Y así el tipo encontró relaciones numéricas en la música, y fue muy inspirador, porque empezaron a encontrar relaciones numéricas en todo, ¿no? Pitágoras y sus seguidores, ¿no? Y que por eso muchas veces esta cosa de que no se sabe bien si el teorema de Pitágoras era de Pitágoras, si fue de alguno de sus alumnos, si el tipo lo trajo de Oriente y lo sistematizó, ¿no? O le puso una patente, el nombre de él, ¿viste? Es como el comienzo de la digitalización, ¿no? De un mundo totalmente analógico. Claro. Se empieza a entender los patrones matemáticos que subyacen a la realidad. Sí, absolutamente. Y creo que es una buena observación la que haces, porque esta idea de lo que ocurre con la música, incluso con el ritmo en sí, pero cuando ponemos ritmo, melodía y armonía dentro de cualquier manifestación musical, aparece esta idea de logos, el logos como esa capacidad humana de extraer sentido, que nos permite ser tanto, ¿no? pensantes como hablantes, ¿no? Y que tiene que ver con encontrar relaciones y una posibilidad humana que lo que hace es digitalizar la realidad analógica, ¿no? Como partirla en pedacitos
para poder entenderla, ¿no? Reproducirla y entenderla. Por eso es muy buena la metáfora que dijiste, ¿eh? O sea, fueron los comienzos de la digitalización del mundo, si querés, que después se plasmó mucho tiempo después tecnológicamente, ¿no? En los dispositivos digitales, pero tiene que ver con un muestreo, ¿no? Una manera de dar cuenta de una realidad, pero cortada en pedacitos que uno puede, gracias a ese proceso, comprender o intentar comprender el mundo, porque lo puede catalogar, clasificar y empezar a hacer operaciones mentales calculables que tienen sentido, ¿no? Y que revelan ciertos patrones. Ajá. ¿No? Se da esto, ¿no? Digo, ¿y por qué hablamos de Pitágoras? Porque Pitágoras ejerció una fuerte influencia en Platón. Platón es como un pitagórico tardío, si se quiere, ¿no? En esta cuestión de las matemáticas, la geometría y las cosas fundamentales que tenía uno que prepararse para saber, para entender, para comprender el mundo y prepararse para captar las ideas metafísicas en un mundo perfecto, ¿no? Que no era el mundo real de material, ¿no? Uno dice real, material, no, el real era el otro. Era el inmaterial, el mundo verdadero platónico, ¿no? Y de las copias, de las sensaciones y de los sentidos, donde los poetas y los artistas muchas veces fueron criticados por Platón, pero no así los músicos y la música. Por ejemplo, el artista plástico, o sea, a los poetas los criticaba porque en sus mitos, en sus cuentos y demás, Perdón, que te distraigo. Sí. Decían cosas de los dioses que a él no le parecían apropiadas, ¿no? O sea, los dioses con sus problemas, con sus rencillas personales, con sus impulsos, o sea, no eran como seres ejemplares, ¿no? En muchos de los mitos de aquellos tiempos. Entonces el tipo dice, los poetas que nos traen los cuentos de lo que los dioses hacen y quiénes son y todas esas cosas, no son dignos de ser creíbles, porque la divinidad no puede ser tan trucha, ¿no? O sea, incoherentes, impulsivos, muy pasionales, ¿viste? ¿No? Muy pasionales, justamente un tipo que cultiva la razón y demás, esperaba otra cosa de las divinidades, ¿no? Entonces los poetas no les da mucho crédito, y no sé, a un pintor o a un escultor y demás tampoco le parecía tan importante, porque no dejaba de reproducir cosas que estaban en el mundo, que ya era una copia del mundo real, ¿no? Entonces, esos artistas no tenían tanta... No, los artistas plásticos, si querés, tampoco les daban mucha bolilla, pero los músicos y la música tenían un lugar aparte, justamente por esta herencia pitagórica, donde la música conecta con un saber universal que puede expresarse y comprenderse matemáticamente. Claro, porque la digitalización y la abstracción están hechos con la misma... Con esa misma capacidad del logos como capacidad humana, ¿no? De comprender, ¿no? Así llegamos entonces al punto en que tenemos la música elevada, ¿no? Así como hablábamos la vez pasada, la intuición, ¿no? Que en Platón el conocimiento intuitivo es de esa intuición experta, es de alguien que se preparó y que desarrolló mucho su capacidad reflexiva, ¿no? Y no es simplemente que se le ocurre algo que tiene un impulso. La música también es muy importante, y además fue parte de la formación junto con la astronomía, las matemáticas. Digo, durante siglos formó parte de la educación, ¿no? Del ser humano, digamos, ¿no? Sí, a mí se me ocurrió, la verdad que está buenísimo todo este bagaje cultural que traes relacionado a la música, pero hoy el tema es la música y el cuerpo, Sí. ¿no? O sea que
mi intención es bajarlo. Eso. Estamos fuera de la caverna. Ahora nos tenemos que meter. Ahí va. Claro. ¿Sí? Y te quería contar una experiencia personal, entre paréntesis, que fue lo que motivó este video. Sí. Yo siempre escuché música de forma intuitiva. Nunca estudié, como cualquier chico que crece en una cultura y se relaciona, digamos, con la música normalmente. Y un día me di cuenta que la música tenía mucho que ver con mi cuerpo cuando nos tocó el momento en el 2020, el encerrón. Yo soy una persona que sale a correr todos los días, tengo una necesidad importantísima de moverme, ¿no? Sí. Y el encerrón me generó me sentía como un gato enjaulado, ¿no? Y lo único que me salvó de no volverme loco fue la música. Y ahí me di cuenta que estaba metida adentro mío, ¿no? De alguna forma. Que nos atraviesa, ¿no? Y además tiene esta cosa que, bueno, de haber estudiado música no puedo ser tan imparcial, ¿no? En mi caso, de encontrar que en la música tiene también esta cosa de no solo el aspecto inteligible que estábamos hablando recién, y que ahora nos vamos a meter en la caverna para ver cómo eso se vibra y se vive en el cuerpo, ¿no? Sino que también está la cuestión intangible, porque ocurre en un momento y después silencio, ¿no? Está bien que estamos en los tiempos desde hace un tiempo esta parte de que la música se ha podido grabar, pero justamente uno de los problemas que hay respecto de cómo sonaba la música anterior a la época de las grabaciones, y quizás, bueno, cuanto más hacia la antigüedad nos vamos, es cómo sonaba esto, ¿no? De hecho, pareciera ser que por las cosas que estuve viendo, para tener algunos elementos, algunos datos, que la primera partitura surge en Babilonia. ¿Año? Más de 3.000 años atrás. Mínimo. O sea, ni siquiera tenemos que ir a Pitágoras y los griegos, que estamos hablando de 2.800 años, 2.500 años. A veces con los años hago cálculos medio errados. 2.500, 2.600 años. Estamos hablando de una civilización que es mucho más antigua que los griegos. Bueno, si el primer ser humano técnicamente apareció en África, ¿no? El primer gen humano, seguramente el ritmo y el tambor deben haber acompañado esos. Podemos incluso irnos a 100.000 años atrás. Claro. Y lo interesante es que aparece ligado a la danza, que ahora en un ratito vamos a ver lo importante que es eso, y a la voz humana. Porque no es solamente el tambor. Es el tambor acompañando y estimulando el movimiento y esa percusión que también está con el decir declamado o cantado del chamán o del brujo o del, por lo general también ligado a las esferas, ¿no?, espirituales y religiosas, y esa ida y vuelta con el clan o con la tribu, ¿no? Un espacio de encuentro, de comunión, ¿no? Y todo, bueno, uno puede decir gracias a este logos que el ser humano tiene, que puede extraer y hacer notas concretas que le permiten entonces codificarlo en una partitura, sea Babilonia o sea en un papel, en un pentagrama, ¿no?, a partir de determinado tiempo, esta parte, que gracias a esa capacidad. Pues si fuera una cosa analógica sería muy difícil de plasmar. Hoy vos mirás un pentagrama y tenés notas, ritmos, la notación ¿no?, es muy, muy precisa.
tratando de, más allá de que hoy se pueden grabar muchas cosas, de que lo que está escrito uno lo puede representar lo más fielmente a lo que el compositor quiso expresar, ¿no? Cuando ya nos venimos un poco más a nuestros tiempos. ¿Querés que escuchemos algunos de los audios Sí, tenemos unos testimonios hermosos hoy. De cómo viven la música o cómo la han vivido, ¿no? Grandes artistas. Voy a reproducir entonces un primer audio, si te parece. Hola chicos, quería agradecerles este ratito compartido y bueno, siempre que tengo un tiempo me pongo un programa de interoceptivos donde no solo aprendo, sino que bueno, conecto con lo humano, ¿no? Me da la sensación de que cada vez estamos más alejados de nosotros mismos y entonces los programas que hacen me inspiran en ese sentido, me devuelven la fe en el ser humano. Bueno, en cuanto a la música, el canto, la danza, cómo me ha ayudado, me ayuda a integrarme, es muy amplio, voy a intentar resumir. Esta imagen que les mando resume bastante. La hice en un taller de autoconocimiento que asistí, que se trataba de entender que los pensamientos están siempre ahí porque estamos diseñados a pensar, pero que al final son nubes, ¿no? Que son la interferencia que nos conecta con la fuente, con nosotros mismos, con nuestro ser. Entonces, al ser nubes, bueno, al final siempre se mueven, se van y aparece el sol y bueno, luego volverán más nubes, ¿no? Es como, es lo que hay. Pero si entendemos eso, no nos quedamos tan enganchados en ese pensamiento, no les creemos tanto, ¿no? Entonces en eso consistía el taller y había que hacer un autorretrato y yo pinté esto y aunque fue hace muchos años me sigo identificando y siempre que lo veo me da mucha alegría. Lo puse ahí en la pared de mi cuartito de la música y me da mucha alegría, me inspira. Bueno, siento que la música, el canto, por un lado me expande, como bien este cuadro lo muestra, no me expande, pero también me enraiza, me une a la tierra y me eleva. Entonces es como un tres dimensiones. La danza lo mismo, ¿no? Son maneras de expresarse que no tienen que ver tanto con lo racional, la palabra dicha, que está siempre medida, ¿no? Mandatos, prejuicios, conceptos, sino que es una manera de expresarse con mucha mayor libertad, donde realmente te puedes conectar con el ser. El ser se expresa a través de estos lenguajes, de estos canales. Es una manera lúdica también, tiene que ver con el juego, ¿no? Expresarse de manera lúdica, puede ser muchas personas, puede ser muchos seres, puedes habitar muchos cuerpos, puedes tener muchas voces, no hay límites, ¿no? Es como que se borran los límites. ¿No? Solange es un artista del teatro musical, entonces vos fíjate que es muy interesante el tema de no solamente la voz cantada, sino cómo se integran, ¿no? En esa disciplina, el baile, lo actoral. ¿no? Me llamó la atención porque justo lo anti-logos. Claro. ¿No? ¿no? Fíjate que empieza hablando sobre lo intrascendente del pensamiento. Sí. ¿No? Totalmente. Como que para conectarse con algo más profundo, con el infinito, digamos, sí. Todo el logos estorba. Claro. O sea, esa capacidad de digitalización del mundo, por un lado ¿no? es muy poderosa, pero por otro lado está bueno que no se convierta quizás en un fin en sí mismo, ¿no? Sino que pueda dar cuenta de los procesos analógicos que vivimos y que nos atraviesan y que es donde vibra el sentir ¿no? del artista. ¿no? Y hacer ese juego, ¿no? Hablo de lo lúdico, ¿no? Justamente, ¿no? A mí me admira mucho la labor de la gente que trabaja en el teatro musical porque ¿no? viven el personaje como en una obra teatral, pero que además hay música, canto, baile, o sea, es como una obra completa, ¿no? O una manifestación artística completa. Y lo que me parece que acá justamente hablaba de la libertad, ¿no? Cómo salirse de la capacidad digitalizadora del mundo que muchas veces se pierde en sí misma, permite una conexión con otros aspectos que quizás están un poco más guardados y que tienen que ver con la niñez, no diría perdida, pero quizás, ¿no? De la cual nos hemos distanciado. ¿no? Como hablábamos la vez pasada,
en términos de lo importante del juego, ¿no? Ajá. De ese espacio de libertad, con reglas, pero libertad igual, ¿no? Ajá. O sea que ella sale de la caverna. Sale de la caverna, ¿sabes? Creo que lo que ella hace es salir y entrar a gusto. Ahí va. Y me parece que sería un poco como romper con la única interpretación posible del mito, que es hay que salir, ¿no? Hay que salir del agujero interior. Bueno, ¿sabes qué? Hay que salir. No sé si hay que salir. Está bueno salir, ver, volver adentro, jugar, quedarse a mitad de camino, eh, invitar a alguien a salir, como supuestamente es la misión del filósofo, ¿no? De sacar a la gente de adentro si no vio toda la otra parte. Ok, buenísimo, pero Después nos vas a explicar por qué nos querés meter en la caverna, ¿no? claro, bueno, te lo explico ahora. ¿Por qué los quiero meter en la caverna? Porque ahí es donde está el mundo de lo sensible, el mundo del cuerpo, el mundo de la, ¿no? El mundo analógico está ahí, ¿no? Y ahí es donde entonces lo artístico creo que puede tener ofrecer una gran posibilidad de conexión, ¿no? Con otras personas. Con otras personas y con uno mismo, ¿no? Y sin la intervención del logos, ¿no? De ese logos pensante, hablante, que todo el tiempo, bueno, está ahí como atento a ver cómo explico lo que ocurre y cómo predigo lo que va a ocurrir. Dicen que la música es el lenguaje universal, ¿no? Sí. Bueno, en ese punto de vista uno puede decir las notas y ciertos tipos de armonías que se dan aparecen en la naturaleza, ¿no? Por esos armónicos que decíamos. Porque es muy interesante pensar, o sea, es fascinante ver lo que los pitagóricos fueron descubriendo. Ellos, por ejemplo, juraban, ¿no? Hacían un juramento en la entrada a su secta, ¿no? Era un grupo muy como cerrado, que tenía distintos niveles de iniciación, ¿no? Y juraban por un triángulo que tiene 10 puntos, que le llamaban la tetractis. Tetractis quiere decir 4. Ajá. ¿4 qué? Porque 1 más 2 más 3 más 4, ¿cuánto da? 10. Y el número perfecto era el 10, la década, ¿no? Y ellos juraban por ese, ¿no? Como era el símbolo de la armonía universal. Ajá. Y en ese sentido está bueno ver cómo el logos, está bien que triture un poco la realidad para entenderla, pero tiene un propósito que también, fíjate cómo es lo que decía, ¿no? Nuestra artista recién, es conectar con el ser, ¿no? Y en un espacio de libertad plena, es un poco también la búsqueda espiritual, que en este caso los pitagóricos querían hacer, pero saliendo, ¿no? De la caverna. Y quizás estamos hoy en tiempo de empezar a necesitar volver un poco para recuperar eso perdido, y empezar a jugar a la libertad de entrar y salir, Está buenísimo. ¿no? Bien, en este momento estaba pensando en invitarte a que nos metamos más en la caverna aún, porque tengo un audio muy, muy interesante que creo que va a dar que hablar. El de Miur Nagur. Sí. Ah, es una bailarina de danza butó, excepcional. ¿Lo escuchamos? Por favor. Hola, soy Miur Nagur. Me dedico al diseño gráfico y audiovisual, a la práctica y enseñanza de danza buto y tai chi chuan. Trabajo desde hace tiempo con distintos músicos, ya sea en la creación de la música para obras de danza o haciendo visuales para shows de música. Y de observar a los músicos me pregunto, ¿de dónde vienen los movimientos accesorios del músico cuando toca? Me refiero a esos movimientos que no son determinantes para tocar el instrumento, como por ejemplo
los movimientos de pies y cabeza que aparentemente marcan un pulso, o los movimientos que modifican la forma en que suena el instrumento en el espacio, como un instrumento de viento que se levanta o se baja. Hay movimientos que responden a mostrar al público algo, como mostrar las cuerdas de la guitarra, y ahí entran infinidad de movimientos que se acercan a la danza en muchos casos y se forman en identidades de los músicos. Distintos pasos o arrodillarse, caminatas. Los gestos de los músicos son interesantísimos. Muchos podrían ser neuróticos puramente y otros parecen como de una época, como una copia de un gesto que podría haber sido originalmente neurótico, que se repite tanto que se hace propia. Pero en general parecen ser inconscientes. Estos gestos se fijan, como fruncir el rostro ante un sonido agudo o levantar el interior de la ceja para un sonido que atraviesa el alma. Pero también hay otros muy curiosos, como sacar la lengua de costado, meter los labios para adentro. La pregunta sigue siendo, ¿de dónde surge el movimiento? Es genial. Es buenísimo porque hay un montón de detalles corporales conscientes e inconscientes. Muchos creo que está hablando de una expresión inconsciente, ¿no? Que atraviesa al intérprete. Y muy valioso también para el observador. Sí, ahora la próxima vez que vaya a ver a una banda o a un músico voy a ver si se está mordiendo el labio. No, pero sin la distinción, sin el recorte de la realidad. O sea, de alguna forma todos esos movimientos se vuelven parte de la música, Claro. parte de la expresión, ¿no? Es cierto, como una danza, como decía ella, ¿no? Es como si estuviera... Es un baile pero no coreografiado, si se quiere, ¿no? Porque aparece el cuerpo con sus movimientos y con sus expresiones. Me parece muy interesante. Y la combinación, ¿no? Que atraviesa Sería a nuestra vida interesante, artista. ella hace un principio, ¿no? Pero sería interesante como inventariarlos, ¿no? Agarrar todos los movimientos de todos los artistas, Claro. ¿no? Y tratar de clasificarlos. Eso es puro logos. ¿No? Y bueno, claro. Claro, pero bueno, a ver, no quiero desmerecer. Digo, viste que el logos tiene esta cosa de querer descubrir, de querer entender, de querer. También el placer intelectual de encontrar patrones y cosas es lícito, ¿no? Digo, uno puede disfrutar del entendimiento de las cosas. Y también está bueno, como digo, salir y entrar, ¿no? De la caverna, decir, bueno, hay momentos de entendimiento, hay momentos de sumergirse, ¿no? Sumergirse y hay entendimiento que no hace falta. Y creo que está muy bueno eso que ocurre, ¿no? Lo interesante que también me pregunto, y otra vez vuelvo al logos, ¿no? Yendo y saliendo, digo, en este inventario uno podría quizás hasta encontrar algunas cosas comunes, ¿no? Y creo que, o sea, cuando ella recién hablaba de esto, no sé, me venían, no sé, Elvis Presley también, era un tipo que bailaba mientras cantaba un poco, ¿no? Pero digo, hay gestos y cosas que algunos ponen o traen y proponen y después también se copian porque después el estilo tiene que ver con eso, ¿no? Entonces ahí uno puede empezar a encontrar catálogos de expresiones. Eso es lo que ella llama neurótico. Y, o sea, yo creo que lo que llama neurótico es, y capaz que la persona le sale así cuando está en plena ejecución musical, ¿no? Tiene que ver con sus... Yo lo interpreto como algo repetitivo, ¿no? Claro, pero es algo que le sale espontáneamente al músico. Y después, entonces eso después ya no puede tener ese origen, pero después ya forma parte de un símbolo,
¿no? Que uno termina transmitiendo porque se trata del estilo de música el cual se está interpretando, ¿no? Hay un montón de fenómenos culturales alrededor de lo que es ese vibrar del aire, que en definitiva son los sonidos, ¿no? Es mucho más que un fenómeno acústico. Algún día me gustaría que hagamos un programa sobre la danza y el cuerpo. Sí, lo vamos a hacer. Y la voy a invitar, voy a intentar que venga Muir, Okay. porque lo que ella hace es impactante. ¿Escuchamos a Gachi? Dale. Ezequiel, así saliendo de un resfrío, así que por eso no te escribí antes, pero bueno, te mando para tu programa con respecto a lo que es el tema de la música y la influencia en el cuerpo. Es absoluta, la vibración lo que genera es tremenda. Viste que siempre se decía que la música puede calmar a las fieras, cosa que es verdad, así como también nos puede enloquecer e irritar, así nos puede sanar también. Entonces, imagínate la propia voz, lo que genera también, ¿no? El hecho de poder cantar, de si encontrás una voz con calma, lo que te genera, si encontrás una voz que al contrario que grita, que está sacada, entonces también todo lo que te genera. Uno tiene una gran herramienta que es su propia voz y que el hecho de cantar no importa si uno lo hace en forma profesional o no, digamos, cualquiera, el que puede hablar puede cantar. Entonces, más allá que afine más o afine menos, eso depende. Una cosa es hacer una carrera y otra cosa es usarla para la propia vida, para el propio cuerpo. Yo absolutamente recomiendo, creo que esto se debería enseñar desde que uno va al colegio, lo mínimo de empezar a cantar, eh, pero para sí mismo, como cosa principal, y por supuesto si uno lo comparte con los otros, está también comprobadísimo que los cantos grupales, todo lo que generan a nivel energético. Bueno, de hecho no hay religión que no sostenga sus cantos, porque justamente el canto te lleva hacia lugares absolutamente divinos. Cuando empezaron a cantar los divos, los grandes divos, se les decía que eran divos, eh, que empezaron justamente con el canto lírico, porque decían que los cantantes eran los únicos que estaban en contacto con lo divino. De ahí surge esta palabra. Así que, bueno, cualquier pregunta o algo, estoy a tu disposición. Mucha suerte en el programa. Me encantó lo de utilizar el canto, enseñar el canto en las escuelas primarias. Sí, que uno estudia música, o sea, yo me acuerdo que estudiábamos música, tocábamos la flauta y te cantaba en el coro. Pero me parece que está proponiendo hacerlo de un lugar más consciente, ¿no? Más somático. Sí, eso, con esa conciencia de del instrumento que uno es a la hora de cantar. Y de cómo, yo me acuerdo, mi mamá me decía que pues yo estudié canto en mi adolescencia. Y ella me decía, no dejes de cantar, porque cuando seas grande, eso te va a dar un canal de expresión que no te va a dar otra cosa, ¿no? Se resuena con lo que dice Gachi, que es profesora de canto. Es una genia. Yo tomé clases con ella. Y me pasaba con ella cantando que tiene una voz, un timbre tan claro, tan nítido, tan, no sé cómo decirte, tan controlado, que lo siento como un tentáculo. Cuando ella canta es capaz de tocarte con la voz, no sé cómo explicarlo. Pero eso seguramente tiene que ver con esto que hablaba al principio, ¿no? De cómo los ritmos tienen que ver con la propia biología, ¿no? Tal cual. Y
Vos hablas de este tentáculo, digo, el tentáculo también es envolvente, ¿no? O sea, te toca, pero también te atrae, ¿no? te abraza. ¿No? Y tengo un audio más que me parece que va en línea con esto que estamos hablando, que tiene que ver ya con ese intercambio energético que se da entre los artistas que hacen música, digamos, y los oyentes, ¿no? O los espectadores. ¿Querés escuchar? Sí, por favor. Bueno, hola, saludo para todos. Es así, cuando uno es principiante, bueno, subirse a un escenario es otra sensación, es nervios, un montón de cosas. Cuando uno ya está acostumbrado, se vuelve un profesional, bueno, te subís a un escenario y pasan cosas de energía, digamos, te retroalimentás de la energía de la gente, de la banda, sonido del escenario, y vos das una energía, que es tu energía, que eso, bueno, la gente también la tiene que sentir de alguna manera, y así se arma una simbiosis energética con todo tu entorno, ¿no? Obviamente, mientras más mejor suene la música, vos mejor te sentís con esa energía que se va armando. Bueno, saludos. Es buenísimo, porque lo que él de lo que habla es de cómo sus propios ritmos, digamos, lo que le está pasando por dentro, lo sincroniza con los ritmos de las otras personas y no sucede en una sola dirección, sino que Se va retroalimentando. ajá, Esto me trae, o sea, muchas veces venimos hablando de esta cuestión de qué es lo que nos hace humanos, el papel de la conciencia, ¿no? Traje varias veces la enacción de Francisco Varela. en acción. En acción, ¿no? Esta propuesta de Francisco Varela con Eleanor Roche y Evan Thompson, que justamente habían escrito The Embodied Mind, ¿no? O que se tradujo como de cuerpo presente, pero quiere decir la mente encarnada, ¿no? Digo, ¿qué cosa es lo que nos hace ser humanos? Y me parece que el ejemplo que trae acá nuestro amigo artista, que es cantante, me dijiste, ¿no? Cantante de rock. Cantante sí, de rock. Gatillo. ¿No? Y lo que trae es justamente una posibilidad de pensar la emergencia de la conciencia humana, o de ese logos, del cual hablábamos un rato, que parece tan escindido, ¿no? De lo que somos, ¿no? En términos del cuerpo que somos ¿no? y encarnando este ser que vibra, que late, que se mueve y que manifiesta y que cuando respira aparece algo fundamental que es lo que puede después decir y cantar, ¿no? Y acá me trae esta imagen porque digo, si la enacción ocurre, ¿no? Digo, la propuesta de la enacción implica que la mente emerge. Cuando emerge junto con el mundo en el cual se está relacionando porque es un cuerpo inmerso en ese mundo, no apartado de él, ¿no? Como separado y en un modo de un observador neutro, ¿no? Alguien que está metido y que, ¿no? Y que ocurre en borra las fronteras. Exacto. Y entonces, ¿por qué no pensar que este tipo de manifestación y de intercambio energético es lo que hizo el surgimiento, o lo que provocó el surgimiento del logos, ¿no? Y quizás no al revés. Digo, el logos es la mente pensante, la mente consciente, la mente que es capaz de digitalizar para entender, pero que antes hubo otra cosa. Hubo este cuerpo en movimiento atravesado por un mundo en el cual hace cosas porque las necesita hacer, y el nivel de retroalimentación energético que se da permite un bucle de determinada complejidad que desde lo que uno es empieza, que por supuesto implica a los semejantes, ¿no? Porque no es uno con la nada misma en ese bucle. Y entonces ahí aparece la posibilidad consciente de darse cuenta de que lo que uno primero mapea respecto de lo que hay alrededor, después termina involucrado
y mapeándose a sí mismo, mapeando el mundo, ¿no? Digo, cuánto el intercambio energético de la música y del arte en este sentido no pudo haber sido el fenómeno, ¿no?, creador de la mente humana, consciente y con esas capacidades que muchas veces uno encuentra como escindidas o separadas, ¿no?, en esta cuestión más del dualismo platónico de cuerpo-mente, ¿no?, con jerarquías y todo. Acá creo que se borra la jerarquía. Cuerpo, ¿no? El cuerpo cantando, donde logos y patos, que sería el sentir, se entrelazan. Patos, me encantó, patos. El patos, sí. De donde viene la pasión, ¿no? Ajá. ¿No? En un ida y vuelta con los demás, ¿no? Y si a eso le agregas los condimentos espirituales, religiosos y demás, que evidentemente algo genera ese ida y vuelta A mí para que me uno trae la imagen del amor, ¿no? Que se retroalimenta. Es claro. como una... Es amor puro en un punto, ¿no? Puro en el sentido de ese intercambio poderoso y enaltecedor. Porque, claro, porque el artista tiene que amar al público y el público tiene que amar al artista en ese momento, en esa transacción energética. Sí, amorosa. Amorosa. ¿No? Amar al público, amando también lo que uno hace, lo que uno entrega. Uno entrega y se entrega, ¿no? Es un amor de entrega. No es cualquier amor. Quizás si uno lo puede pensar desde el amor, ¿no? Uno puede también pensar el amor de muchas maneras, ¿no? Y eso no quita que no haya un placer propio en el hecho de hacerlo, ¿no? Pero me parece que en los artistas, por lo menos como me gusta pensar a mí a los artistas, ¿no?, es el placer de esa entrega como lo primordial. Y cuando viene la vuelta de ese de eco que generás en la reverberación con los demás, es muy placentero y a la vez motivador. Pero no es el punto, ¿no? No es la motivación principal del artista. Está en la entrega, sería el motor principal, y el placer que me vuelve y que me retroalimenta es, en ese sentido, secundario. No quiere decir que sea algo para desdeñar, al contrario, pero no es la principal motivación, ¿no? O sea que podríamos extender el título porque estamos pensando en la música en el cuerpo, ¿no? La integración psicosomática de cómo la música nos atraviesa. Podríamos pensar también la música en sociedad, digamos, en comunidad, como factor aglutinante, pero más allá de lo cultural, digo, como algo más visceral. Claro. Salvame, que me metí en una que no sé explicar. No, me parece que sí, porque además no deja de estar signado por rituales y no tenemos que irnos a, digamos, cuestiones esotéricas para hablar de rituales. Más allá de que si volvemos a los pitagóricos, eran una secta muy particular con su mirada del mundo, con la idea de que el mundo es un cosmos, un orden armónico, que en sí por eso puede ser pensado y entendido, pero que no dejaba de estar ligado al cómo los atravesaba la música, ¿no? Y uno empieza a pensar que para poder entender el mundo tuviste que empezar a sentir las vibraciones en el cuerpo y en los cuerpos, ¿no?, de lo que implica las manifestaciones musicales, y eso fue inspirador. Tan inspirador que es como querer volver a la fuente del universo ordenado, ¿no? Y cuando hablamos de orden, hablamos de belleza. Vos fíjate que cuando los griegos usan cosmos, la palabra cosmos significa orden, ¿no? Y cuando uno habla de cosméticos, en definitiva, está queriendo embellecer algo, ¿no? Entonces, aparece la cuestión de la belleza, y creo que no hay palabra que no esté tan ligada fuertemente a lo artístico como la belleza. Entonces,
salimos de un montón de planos de la especulación racional, de logos y demás, o incluso de la cuestión instintiva también, para poner esta cuestión de nuevo en una separación entre lo mental Estás y lo... uniendo todos nuestros últimos videos. Esa es la idea. Después no sé qué va a quedar con el último que hagamos, no sé. Va a ser una enciclopedia. Pero digo, ¿no? Si No separamos... estás tirando la pelota para adelante porque hoy nos vas a cantar. Hoy voy a cantar algo que me parece que va a ser... El filósofo nos va a cantar. Sí, tómenlo justamente como eso, como un filósofo que canta, y no como un cantante profesional. Ahora vamos a ir ahí si querés, ¿no? Pero creo que tiene que ver con la importancia de esa vibración que uno tiene y toda esa serie de rituales alrededor que hay, que justamente como decía nuestra oyente recién, ¿no? Digo, aparecen rituales conscientes e inconscientes que no dejan de implicar una energía que va y vuelve, un lugar de encuentro, donde hay juego, ahí parece lo lúdico, y donde el tiempo se trastoca, ¿no? Las sensaciones ¿no? cronológicas se diluyen, ¿no? Es como entrar en los estados de flujo, ¿no? Que de los cuales muchas veces se habla en psicología, y que cuando estuvimos hablando del tema de la atención, una de las críticas que habíamos visto era que los estados de flujo se han venido perdiendo. Entonces, ¿por qué no mejor tener esos encuentros rituales de arte compartido, ¿no? En este caso con la música. Buenísimo. ¿Canto? Sí. Bueno, entonces Por favor. vamos a preparar. Y ahora te voy a contar un poquito de qué se trata esto y por qué lo elegí. A Caparrós le preguntan qué es el arte. Y él dice, me encantó esta frase, A ver. que el arte es lo que permite que todo lo demás suceda. ¿Qué diría Platón de eso? Si el arte es musical, ¿no? La importancia de armonizar pitagóricamente las almas era muy bueno y era necesario. Si querías una ciudad virtuosa, tenías que tener personas virtuosas. Y la armonización de las tres almas, ¿no? El alma racional, el alma pasional e instintiva, digamos, fluyendo, ¿no? Como una arpa bien afinada, dice, ¿no? Era una manera de mostrar ese equilibrio. Ese equilibrio que no separa, sino al contrario, permite un fluir, ¿no? Entre las tres almas. Así que Platón también en un momento tuvo su momento de integración psicosomática, ¿no? Bueno, voy a cantar una canción que es un Lied. El Lied es en alemán, canción, intentaré cantarlo en alemán. Es un Lied de Schumann que siempre me conmovió, me gustó muchísimo. Ajá. Habla un poco de la cultura del romanticismo de su época. Es algo que él le dedica a su amada, Clara Wieck, que también era muy buena música y muy buena pianista, ¿no? Entre otras cosas. Y a mí me parece que expresa por lo menos lo que me pasa a mí. Quiero un poco mostrar lo que me pasa con esta canción, donde no puedo dudar de que hay una integración psicosomática au vivo, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido en que hay palabras, hay notas, productos del logos, ¿no? Estudioso, ¿no? que arma y que formula y que puede adecuarse a formatos, más allá de que el romanticismo fue un movimiento que intentó romper con muchos formatos, no deja de tener la estructura de un lead, ¿no? O una canción. Y en ese sentido, cómo la letra, la música, la armonía, concretamente los ritmos, los tempos, y el hecho de vivir todo eso desde el momento de cantarlo, a mí ¿no? se me armonizan todas las almas en ese sentido.
Qué lindo. Vamos a ver si lo puedo transmitir de algún modo a nuestros queridos oyentes y que sigan siendo fieles a nosotros después de esto. Primicia exclusiva, ¿eh? Du meine Seele, du mein Herz, du meine Wohnung, du mein Schmerz, du meine Welt, in der ich lebe, mein Himmel, du darein ich schwebe, oh du mein Grab, in das hinab ich ewig meinen Kummer gab. Du bist die Ruhe, du bist der Frieden. Du bist von Himmel mir beschieden. Dass du mich liebst, macht mir wert. Dein Blick hat mich vor mir verklärt. Du bist liebend über mich, mein guter Geist, mein besseres Ich. Du meine Seele, du mein Herz, du meine Wohnung, du mein Schmerz, du meine Welt, in der ich lebe, mein Himmel, du, darein ich schwebe, mein guter Geist, mein besseres Ich. Primera vez que lo veo cantar. Espectacular. No puedo. Me ocurre la integración psicosomática, ¿no? Digo, me acaba de ocurrir. Aparece el logos, el patos y todo junto. Qué belleza esto. ¿Qué dijiste que es? Es una canción de una colección de canciones que Robert Schumann le regala y le escribe a su amada Clara Wieck, ¿no? De hecho, si se fijan al final, aparecen un par de notas que remiten al Ave María de Schubert. Y se especula un poco si, ¿no? En esta cuestión, la canción se llama Dedicatoria, ahí vamos a poner ahí la traducción, y habla de una manera superlativa de un ser amado, ¿no? Mi buen espíritu, mi mejor yo, eres donde vivo, eres el cielo al cual aspiro llegar volando, ¿no? Se deshacen elogios maravillosos, ¿no? De un hombre enamorado y apasionado, ¿no? Y creo que la música acompaña de manera genial. Aunque no entendía lo que estabas cantando porque debe ser alemán. Es alemán. Tu soma estaba expresando esto que acabas de explicar con tus logos. Bien. Entonces hemos logrado la integración psicosomática y logosomática. Gracias por permitirme compartirlo con ustedes y con vos, Ezequiel. Bellísimo, amigo. Es algo que me había inspirado. Dije, ¿por qué no compartir esto y disfrutarlo? Pero porque ahí creo que ocurre esto. Entonces creo que la invitación es al poder disfrutar de cantar, ¿no? Porque hace a esa conexión. Es imposible que no ocurra esa conexión, ¿no? Si estamos escindidos, si estamos estresados, si estamos divididos, si estamos alienados, digo, el cantar, ¿no? Creo que genera esa armonía
¿no? Que los pitagóricos, los Y platónicos bailar. y demás nos proponen. Y el bailar más, ¿no? Imaginemos más aún todavía, ¿no? Porque no solamente ocurre esta conexión, sino que también tenés esa, ¿no? Las posibilidades de que en la enacción, ¿no? De que hablábamos, donde el cuerpo se pone en movimiento, opera, hace, se encuentra, y hay una retroalimentación de información mucho mayor, terminamos encontrándonos. Es una forma de catarsis, ¿no? También es como una depuración emocional. Sí. Es eso. Y la catarsis, justamente, como bien decís, significa eso, del griego, depuración, ¿no? Mira. Y en ese fluir energético está bueno que ocurra esa limpieza emocional, energética también, ¿no? Hacerlo uno, hacerlo con otros, ¿no? Compartirlo. O sea que no es entretenido, sino que es terapéutico, aparte de ser entretenido. Sí. ¿Y sabes por qué está buena la palabra terapéutico? Viene del terapeuen, del griego, que significa cuidado, el cuidarse. Y creo que está bueno eso, ¿no? Cuando estamos, ¿no?, tan escindidos y alienados, ¿no? Volver al eje es, creo que una buena manera de cuidarse. Te cambió la mirada. Sí, estás como mucho más centrado. y me dura la conmoción. Mira. Increíble. Estoy emocionado. O sea, no puedo no estar en una fase de integración en este momento. Hermoso. Qué bueno. Agradecido al público querido y a vos. Bueno, broche de oro. Gracias, Alex. Gracias a vos que estás ahí, que nos estás dando un empujón enorme en este proyecto humano, como decía Solange Freire. Suscríbete, que eso le enseñamos al algoritmo qué es lo bueno para el mundo. Para el mundo, ¿no? Eso. Nos vemos el jueves a las 3:30. Así sea.